Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el bloque de introducción a las ciencias exactas y naturales. Bueno, entonces es como un tema introductorio a lo que es el curso básico de bachillerato en el área de ciencias exactas. Bueno, y vamos a empezar con la primera sesión o el primer bloque, bueno, de todo este bloque en general. Vamos a empezar con sabiendo qué es la ciencia, intentando responder esta pregunta. Así es como vamos a iniciar este bloque. Vamos a ver, entonces, ¿qué es la ciencia? Vamos a consultar un concepto de una enciclopedia, de Enciclopedia Temática Espasa, del año 2003. Dice la ciencia de latín, ciencia, es decir, conocimiento. Ciencia significa conocimiento en latín. Es el conocimiento que deriva de la experiencia humana directamente verificable, es decir, que se basa en la observación directa de la naturaleza que nos circunda. Su dominio se limitará, por tanto, a todo lo que puede ser observado directa o indirectamente. Por lo demás, todas las observaciones científicas deben ser repetibles. Bueno, vamos ahorita a esa parte. Entonces, la ciencia es un conocimiento que deriva de la experiencia humana. Bueno, después en la próxima sesión vamos a ver sobre el conocimiento, sobre cómo se obtiene el conocimiento. Bueno, pero en lo que respecta a la ciencia, se refiere a experiencia humana, ¿no? Experiencia terrenal, directamente verificable, es decir, algo observado directa o indirectamente. Directamente se refiere a una observación por los sentidos, vista en lo más general, pero también puede ser olfato, gusto. Bueno, el gusto no se recomienda a veces ni el olfato. En el ejemplo de las sustancias químicas, no es recomendable olerlas ni probarlas. Y también muchas plantas, ¿no? No es recomendable probarlas, algunas son venenosas. Eh, o también el oído es otro sentido, ¿no? Donde podemos observar directa o indirectamente, pero generalmente se ocupa la vista. Indirectamente puede referirse a un aparato, sobre todo en esta época que hay demasiados dispositivos. Medir algo mediante un dispositivo, por ejemplo, por un telescopio o por un láser, también detectar algo, un movimiento de algo por medio de un láser, el movimiento de algo que no se puede ver fácilmente, etcétera. Entonces, indirectamente ya es por medio de dispositivos o incluso puede ser por medio de una ecuación. Por ejemplo, Bessel descubrió un planeta, pero por medio de una ecuación matemática. Y ya más adelante, por medio de los telescopios, descubrieron que efectivamente existía ese planeta. Entonces, pero primero lo descubrió por una ecuación física. Entonces, en la física se ocupan demasiadas ecuaciones. Y ya había descubierto este planeta por medio de una ecuación. Entonces, esa es una observación indirecta. En este caso, Bessel lo había hecho por una ecuación. Y así con muchísimos ejemplos de cosas que se descubren, pero por medio de la ecuación. Es una forma indirecta de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, cuando se habla de ciencia, incluso hay gente que se especializa sobre responder, ¿no? ¿Qué es la ciencia o qué es el conocimiento, ¿no? Aquí vamos a discutir aspectos importantes sobre la ciencia. Primero, la ciencia, como dice acá, surge de la experiencia humana, es decir, la mayoría, digo, pónganle pausa al video y copien este concepto, cópienlo. Bueno, si ya lo copiaron, vamos a seguir. La mayoría
del conocimiento científico o del conocimiento en general surge de resolver un problema. Desde el inicio de la civilización humana o de la existencia humana, ha habido problemas, ¿no? Que se intenta resolver. Por ejemplo, la geometría, como se va a ver más adelante, bueno, depende del bloque en el que estén, estudiando el curso aquí de bachillerato del Instituto Mexicano de Regularización. La geometría surgió de resolver problemas en la agricultura. No, si quieren lo escribo. Ejemplo, la agricultura. Bueno, aquí como asteriscos. La geometría, más bien. La geometría surgió de resolver problemas en la agricultura. Ahí está, por poner un ejemplo, pero podría pasarme toda la clase, horas explicando de ejemplos, ¿no? De cómo surgen conocimientos y que, bueno, se le pueden llamar científicos por medio de resolver un problema. O incluso no solamente ciencias exactas, ciencias como matemáticas, física, química, biología, también ciencias sociales. Por ejemplo, Sócrates, el famoso filósofo, empezó a filosofar, por así decirlo, porque consideraba que su ciudad tenía graves problemas morales. Es decir, que consideraba que en su ciudad no había demasiado, digamos, comportamientos que llamaríamos inmorales. Había muchas orgías, había, pues sí, muchas conductas que podríamos llamar hoy en día inmorales. Entonces, Sócrates, el famoso filósofo, que después de él sus alumnos serían Platón bueno, y alumno de Platón, Aristóteles, los más grandes filósofos, los más famosos de la historia, este, bueno, de los más famosos de la historia. En el caso de Sócrates, empezó a filosofar porque había un problema. ¿Qué problema había? Problemas morales en su ciudad. Entonces, sí, él empezó a desarrollar conocimiento, filosofía a base de resolver un problema. Así es como surge o se obtiene, se ha obtenido a través de la historia el 99% del conocimiento científico, me atrevería a decir, o quizás 97% del conocimiento científico. Y ya el porcentaje restante, 3% o 1%, sí, surge de la curiosidad. Muchas veces se dice que la ciencia o la filosofía, digo, esta no es una clase de filosofía, pero lo digo por ejemplo, de que también, que la mayoría del conocimiento surge de esto, de resolver un problema, por eso lo menciono. Este, y sobre todo de las ciencias exactas, las matemáticas, física, química, biología, mucho se ha dicho que surge de la curiosidad, pero en realidad surge de resolver un problema. Los científicos intentan, a una cierta persona necesitaba resolver un problema, como los egipcios debían resolver problemas en la agricultura, y de ahí nació la geometría, que más tarde aplicaron al mar. Pues sí, su problema era expander su imperio, ¿no? El imperio egipcio. Querían expanderlo, descubrir nuevas tierras y conquistarlas. Eh, o también descubrir nuevos recursos naturales, ¿no? Y así con muchas civilizaciones. Entonces, surgió la geometría de resolver problemas en la agricultura y más tarde lo aplicaron al mar. Y sí, hubo la curiosidad de también aplicarlo al cielo. Aunque los egipcios no viajarían al cielo, no habría ninguna aplicación inmediata de aplicar la geometría al cielo, a medir las estrellas, la distancia de la luna a la Tierra o de la luna al sol, porque sí los egipcios dieron distancias aproximadas de eso.
ahí sí surgió de la curiosidad, ese sí fue de la curiosidad, porque los egipcios no viajaron al espacio. Entonces ahí sí surgió de la curiosidad. Entonces, pero inicialmente, ¿cómo desarrollaron este conocimiento? Por resolver un problema. Entonces, sí, la mayoría del conocimiento científico surge de resolver un problema. Un ejemplo inequívoco, la medicina. La medicina no surge de la curiosidad, surge de resolver el problema de la salud, de restablecer la salud de las personas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De un conocimiento que ahí, en este caso, de esa rama de la ciencia, el 100% surge de resolver un problema, el problema de restablecer la salud, ¿no? De curar la enfermedad o de disminuir las molestias. Entonces, es un ejemplo de conocimiento que surge 100% de resolver un problema. Bueno, entonces, y así podríamos mencionar demasiadas personas que aportaron al conocimiento, ¿no? Conocimiento que se llamaría después científico. Hay conocimientos científico que se divide en dos partes, como veremos en las secciones siguientes. Las ciencias formales y las ciencias fácticas. O bueno, eso lo voy a escribir. Hay muchos ejemplos de esto, pero nada más aquí pongo algunos. Entonces, la ciencia se divide en dos ramas. Se clasifica más bien, no es que se divide. Se clasifica en dos ramas. Ciencias fácticas, lo voy a poner primero porque es lo que nos va a competir en la mayoría, y ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias fácticas? Son este, aquellas que en la mayoría siguen el método científico, lo que vamos a llamar más tarde el método científico. Y las ciencias formales siguen más que nada la lógica. La lógica es una rama. Ahí está. No es que mucha gente tiene erróneamente el concepto de lógica. La lógica es que un cierto enunciado llamado A, digamos, nombrémoslo A, implica otro enunciado, llamémoslo B. Así eso, que un enunciado implica otro. Eso es la lógica. No es no es como digamos, como a veces la gente lo piensa. A veces dice la gente, es ilógico, pero ni saben qué es lógica. Entonces, la lógica es que un enunciado A implica un enunciado B. Entonces, este enunciado A generalmente no es demostrable. Este primer enunciado A en ocasiones no se puede demostrar que es cierto. Simplemente es el enunciado y vemos que implique un enunciado B. Por ejemplo, en la matemática, hay cosas que no se pueden demostrar, se toman por ciertas y a base de ello se implican los demás enunciados. Y así se va construyendo. Este enunciado B implica otro enunciado C. Y así se va construyendo el conocimiento en la ciencia formal. Un enunciado inicial que en muchas ocasiones, en la mayoría, 99%, no se demuestra, se toma por cierto y eso va implicando más enunciados. Pero hay que decirlo, este enunciado inicial que no es demostrable, se puede ver que es cierto. Por ejemplo, en la geometría, hay cosas en geometría que ya se llaman los axiomas de geometría que no se pueden demostrar, pero se pueden comprobar que son ciertos, me refiero experimentando también. Es decir, que se ven haciendo mediciones que son ciertas, siempre se van a cumplir. Esto es lo que tiene la ciencia. Es por eso que más adelante decimos que es repetible. Aquí el concepto que sí, bueno, del concepto que estaba dando, sigue diciendo, por lo demás, todas las observaciones científicas deben ser repetibles. Eso abarca ambas, a las ciencias fácticas y las ciencias formales. Bueno, ya me estoy adelantando en el próximo bloque, pero aquí lo estoy diciendo a grosso modo. De ambas ciencias, este, deben ser repetibles, se deben ver que se cumplen, ¿sí? Eso es importantísimo.
Se debe ver, comprobar por la experiencia que se cumplen en ambas. Se debe ver el hecho, se debe constatar el hecho que se cumple. Y no solamente una vez, sino muchas veces. Se va a cumplir muchas veces o infinitas veces. Por eso dice que es repetible. Por ejemplo, la genética. En un ejemplo, la genética. Las leyes de la genética. Gregorio Mendel hizo experimentos en chícharos e hizo el cruce de los chícharos. Y al hacer el cruce vio que se cumplían ciertas características sobre la herencia de características. Y al repetirlo muchas veces vio que se cumplían esas reglas, que al ver que se cumplían todo el tiempo, más adelante se les llamó leyes. Entonces, las leyes en la ciencia son cosas que siempre, siempre se van a cumplir. En la genética, están las leyes de la genética. Y cada vez que hay un cruce de seres, por ejemplo, hembra y macho, se van a unir sus cromosomas a base de las leyes de la genética. Dos animales que se cruzan o dos personas que se cruzan, mujer y hombre, bueno, mujer y varón. Al cruzarse, se van a cumplir las leyes de la genética. Eso es repetible. Todo el tiempo se van a cumplir. Siempre, eso es repetible. Todo el tiempo se va a ir repitiendo. Siempre, siempre se van a cumplir. Incluso esto abarca a las ciencias sociales. Bueno, por ejemplo, la psicología. Se, se estudia a un comportamiento humano que se va repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, el duelo, un duelo, un dolor, una pérdida o una pérdida ya sea por fallecimiento o una ruptura o un abandono. Y ven cómo las personas vieron estadísticamente cómo la mayoría de las personas manejaban ese dolor o vivían ese dolor, más bien no manejar, sino vivían el dolor. Por eso lo clasificaron el dolor bueno, en tristeza, enojo, luego negociación y finalmente aceptación. Bueno, los que estudian eso saben más de esto, pero vieron que este comportamiento se repetía muchas veces, repetible, se repetía muchas veces, y por eso lo generalizaron esa regla. Y así, como por ejemplo las leyes de Newton de la fuerza, de igual manera se experimenta. Y vieron que todo el tiempo se va cumpliendo, se va repitiendo, repitiendo. Es algo que siempre se va a estar presentando en la naturaleza. Entonces, eso tiene como característica la ciencia, tanto fáctica como formal. Digo, en toda área que es ciencia, conocimiento o en general conocimiento, un verdadero conocimiento siempre va a ser repetible, siempre, siempre se va a cumplir en la naturaleza, siempre, siempre se va a estar cumpliendo todo el tiempo. Por ejemplo, si se habla del conocimiento de la lluvia, pues porque se ve que del vapor de las nubes se convierte en líquido, ¿no? Se precipita. Entonces es algo que siempre, siempre se va a ir cumpliendo. Bueno, y las condiciones de por qué llueve, pues ven que siempre se va a ir cumpliendo. Humedad, presión, etcétera, ¿no? Entonces, así surge el conocimiento. El conocimiento surge de querer resolver un problema y al tú buscar resolver ese problema, tú observas la mayoría de los casos directamente por tus sentidos, los sentidos, ocupas tus sentidos. Y ves que siempre, siempre se está repitiendo, es algo repetible, es algo que siempre se está cumpliendo. Por ejemplo, la medicina, que digamos un tipo de infección por un virus, digamos, y así lo clasifican, para saber que es cierto virus, ven que se repita los síntomas. Si ven que la persona cumple esos síntomas, entonces, bueno, se le clasifica en tal enfermedad. Es decir, porque repitió los síntomas de otras personas que hace 100 años o 10 años o 5 años observaron que se repetía muchas veces esos síntomas y por eso lo clasificaron en esa enfermedad. Entonces, de hecho, aquí un muy buen ejemplo es de las enfermedades. Así es como te diagnostican. Ven que tus síntomas, tus molestias son acordes a lo que se ha repetido acorde a otros pacientes. Digamos, por ejemplo, gripa, por poner un ejemplo, que se repite en ti la fiebre,
el flujo nasal, dolor de cabeza, que le llaman cefalea, etcétera, ¿no? Esos síntomas son de la gripa. Ah, pero si tienes, digo, por ejemplo, ahorita que pasó la pandemia, hace, bueno, pocos años, pero si tienes dificultad para respirar, ah, bueno, se sospecha que es pues el virus ese, ¿no? De la pandemia, el COP. Este, eh, ¿Por qué? Porque vieron que era algo que se repetía constantemente en esos pacientes de la pandemia. Esa era algo que se repetía constantemente. O por ejemplo, ahorita en Oaxaca, que el dengue, digo, en el plantel del instituto, que es Oaxaca, ¿no? En el caso aquí de Oaxaca, el dengue. Ah, bueno, ven que para algo que es dengue, vieron que es algo que se repite, los síntomas, que es debilidad muscular, plaqueta baja, bueno, por eso se hacen los exámenes, etcétera. Y ya si ven que el paciente repite esos síntomas, ah, bueno, entonces se le clasifica en esa, o se le clasifica, o lo que le llaman diagnosticar esa enfermedad. Entonces, por eso es repetible, es algo que siempre, siempre se va a cumplir. Ahí está. Dice esto es, ningún acontecimiento puede considerarse válido si no puede reproducirse en laboratorio o no se ve que se repite en la naturaleza. Yo agregaría que ves que siempre, siempre se está cumpliendo, como la psicología, que es un comportamiento que van que siempre, siempre se va cumpliendo. Incluso en la psicología hoy en día ya se tiene laboratorio. Por ejemplo, para estudiar un comportamiento se puede usar realidad virtual. Por ejemplo, estaba leyendo en un artículo que, o por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso de que un policía eh, disparó contra un joven menor de edad, adolescente, de color, porque se confundió que tenía un arma de juguete y pensó que era de verdad y le disparó. Ah, bueno, y sí, la gente empezó a reaccionar que era racismo y todo eso. Pero bueno, pero la ciencia no debe ver ideologías. La verdadera ciencia ve hechos, como se ve acá. Experiencias, observamos y vemos repetición, libre de ideologías. Entonces, los que verdaderos científicos empezaron a ver si realmente había algo de racismo ahí. Entonces, ¿cómo experimentaron ese comportamiento humano que es propio de la psicología? Ah, pues a un grupo de policías blancos les pusieron un casco de realidad virtual y iban a ver, iban a estar en un escenario donde habrían personas armadas de blancos y de color. Y así iban a ver, ¿no? Ver qué se iba a repetir más. Si estos policías blancos le iban a disparar más a los armados blancos o a los armados de color. A ver a quién le iban a disparar más en esta realidad virtual, ¿no? Y resulta que de esa investigación, de ese experimento, bueno, ya me estoy adelantando a la parte de experimentación, vieron que estos policías blancos le dispararon más a los armados de blanco, a los armados blancos, perdón. Resulta, paradójicamente, bueno, digo, no paradójicamente, sino que contrario a la opinión social, a la opinión pública, los oficiales blancos que participaban en este experimento le disparaban más a gente armada blanca, blanca, mismo blanco. A los armados blancos les disparaban más. Les disparaban en mayor frecuencia que a los de color. Entonces, por eso concluyeron que no se debía a una cuestión de racismo, sino quizás a una cuestión de autopreservación, o sí creyó que era un arma real, el policía, ¿no? Que disparó al adolescente de color. Entonces, concluyeron que no era racismo. Entonces, porque vieron que experimentalmente los oficiales blancos le disparaban más a personas blancas, armadas. Entonces, es muy interesante ese artículo. Si lo quieren, me lo ponen, si quieren saber de ese artículo, me escriben en los comentarios del video y ya para que se los pase, ¿no? Es en inglés, obviamente. En esto de la investigación científica sí hay que saber idiomas, mínimo inglés, porque mucho está en inglés. Este, pero también, por ejemplo, de Rusia o China, los traducen al inglés, por eso también es importante saberlo, porque de otros países sus artículos los traducen al inglés. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces,
Y eso nos lleva a la experimentación. Y deben estar sujetos a experimentación, efectivamente, para ver que hay esa repetición. Por consiguiente, una teoría científica solo puede valorarse mediante una verificación experimental, como les dije, hasta dentro de las ciencias sociales, como la psicología, que experimentaron. Hoy en día sí se puede experimentar, como les digo que experimentaron estos científicos con una realidad virtual, poniéndolos a los policías, a un grupo de policías, un casco de realidad virtual. Entonces, hoy en día sí se puede experimentar hasta en las ciencias sociales. Bueno, entonces, el método científico, digo ejemplos de sociales para que vean que todo esto se cumple, porque no saliéndome del tema, pero tiene que ver con la realidad actual. Vivimos en una época de ideologías. Una ideología no es ciencia, una ideología viene de idea, es decir, cualquier cosa que se te ocurra en la mente. Y puede que no sea cierta, puede que no sea directamente verificable. Una ideología no es una observación directa de la naturaleza o de la sociedad, no es una observación directa. O digo, per se, digo, de entrada, puede que no sea una observación directa, es nada más algo que se te ocurrió en la mente. En muchas ocasiones, bueno, tiene impulsos o viene de un sentimiento, ¿no? De algo, de una injusticia o de algo, pero debes observarlo, no debes guiarte por el sentimiento, debes observarlo. Y algunos dirán, pues de las noticias o del eso, no, pero debes observarlo directamente, no de un tercero, de algo, de una página o de una publicación de redes sociales, Facebook, TikTok, que está rodeada de sentimiento o de ideología. No te dicen el hecho, es decir, el problema ahora con las redes sociales y las páginas de internet y youtubers es que no te expresan el hecho con una observación directa. Te lo expresan rodeado de sentimiento, de enojo, de ideología, bueno, valga la redundancia, de enojo, tristeza, etcétera. Digo, no digo que no hay que sentir, somos humanos, sentimos, pero para darnos un verdadero criterio, para construir un verdadero conocimiento, debemos estar libres o lo menos posible de sentimiento para construir el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento fácilmente te lleva, como estoy diciendo, a la ideología, el enojo, la tristeza, te puede llevar a cualquier cosa que se te ocurra en la mente, que puede que no sea observación directa, que no es repetible, que no es experimentable. Y podría decir muchos ejemplos de que estas ideologías cómo hacen daño. O por ejemplo, digo un ejemplo rápido, espero que YouTube no me censure. Los cambios de sexo es ideología, porque no te dicen que cuando te cambias el sexo debes estar tomando hormonas de por vida. Y esas hormonas que vas tomando durante el resto de tu vida causan, y ya lo han dicho, problemas mentales, problemas físicos, que finalmente le causan mucha inestabilidad a la persona, pero te lo ponen como algo bueno, que hasta los niños lo pueden hacer. Entonces, no, eso es ideología. Están haciendo a un lado la realidad, lo que se va repitiendo todo el tiempo, de que estos cambios de sexo causan mucha inestabilidad por las hormonas que se deben estar tomando forzosamente todo el tiempo, causan demasiada inestabilidad. Sé que empecé la clase hablando de las ciencias exactas, pero es que la época moderna me obliga, el maestro tiene la obligación, en mi opinión, de echar luz sobre cómo este conocimiento se aplica a la realidad actual. Y nuestra realidad actual, 2024, México, está llena de ideología. Y la mayor parte del mundo, sobre todo lo que es, pues sí, Occidente, Estados Unidos y Europa, está lleno de ideología. Bueno, y México, ¿no? La América, toda América. Entonces, por eso, y las ciencias exactas, por eso me encantan, por eso mi formación es físico-matemático, pero en general yo estudio lo que es la ciencia también. Este, la ciencia exacta habla del hecho, el hecho por observación directa de la naturaleza, por eso la física, la química, la biología, repetible. Bueno, la biología a veces también tiene muchas teorías, más la física, la química y la matemática. Vienen de observaciones directas de la naturaleza, son repetibles
y se experimentan, se pueden llevar al laboratorio y ver que se cumple o no. Y vemos que ese es el hecho real, ese es el hecho verdadero, podríamos decir, verdadero, que siempre se va a cumplir y que por lo tanto es el que nos lleva al camino correcto. Pues sí, sí, muchos critican de la ciencia que es, no sé, cuadrada, dirán algunos, pero oigan, están muy cómodos usando sus celulares, sus Smart TV, el Internet. Todo esto surge, todo lo que están usando muy cómodamente en esta época actual tecnológica, viene de esto, del conocimiento observable de la naturaleza, repetible y experimentable. Si están muy cómodos usando las redes sociales, el Internet, pues oigan, todo viene del conocimiento científico, exacto. No, no sea, no hay que ser hipócritas de criticar, decir que la ciencia es muy cuadrada, muy difícil o muy lineal, etcétera. No, pues es toda la civilización ahora. No creo que nadie que vea el video o que critique la matemática, la física, o sus métodos de la ciencia, no esté disfrutando ahora de algún descubrimiento de la ciencia. O la medicina, tan solo, pues si se enferma, pues van a ir con el médico. Y su conocimiento del médico, todo lo construyó a base de esto, de observación, le enseñaron en la facultad, pues esto, todo ese conocimiento se construyó a base de esto, libre de ideologías. Aunque en esta época moderna se está contaminando, se va contaminando poco a poco la ciencia con la ideología, la van metiendo forzosamente porque les obligan a las universidades a meter la ideología. Y pues los va a llevar a un camino incorrecto. En el caso de medicina, diagnosticar mal, igual la psicología, diagnosticar mal también a la persona, aconsejarla mal, etcétera. Entonces, eso es lo que yo espero que entiendan. No es solamente esta clase una exposición de conceptos puramente por memorizárselos o por responder en el test, ¿no? Que les voy a poner, sino que este conocimiento nos lleva al camino correcto. Todo este conocimiento a base de este método, de estas características, nos lleva a la solución, al problema, como dije al principio, tenemos problemas todo el tiempo. Si tenemos un problema de salud, pues la medicina, a base de este conocimiento científico, este, resolvió el problema, bueno, intenta resolver el problema de salud. Hay enfermedades que ya, muchas enfermedades se pueden curar, pero ¿y cómo las curaron? ¿Cómo encontraron el tratamiento correcto? Pues siguiendo el método científico vamos a ver inmediatamente, ahorita ya. Entonces, el verdadero conocimiento, sigue el método científico. El método científico se caracteriza por estos pasos: observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, diseño experimental, realización del experimento, análisis de resultados, comunicación de hallazgos. Entonces, como digo, no hay nadie, absolutamente a nadie en esta vida que no sea beneficiado por este método científico. Por lo tanto, debemos saber que este es el camino correcto, ¿no? No hay que, a que me refiero a que la ideología, como no sigue este método, no, no necesariamente nos va a llevar al camino correcto, ¿eh? A eso espero que al menos me den el beneficio de la duda. Las ideologías no todas nos van a llevar al camino correcto, o como las plantean, sobre todo si están rodeadas de ira, de tristeza, etcétera, ¿no? Sobre todo ira, ¿no? Como en las marchas. Digo, en cualquier parte del mundo que me vean en este video, digo, estoy en Oaxaca, pero pues en las marchas, ¿no? Cómo surgen todo con violencia, ¿no? Marchas feministas, marchas de otro tipo, ¿no? En Oaxaca hay muchas marchas, demasiadas. Entonces, no nos llevan al camino correcto. Bueno, entonces, el método científico, bueno, empecemos. Empieza por la observación. El primer paso del método científico consiste en la observación. Los científicos observan fenómenos, patrones y eventos en el mundo natural y en las áreas de la física. Física se refiere relativo a la naturaleza. Es como una pequeña redundancia que se hace. Un fenómeno que es
patrón, es decir, que se repite constantemente. Por ejemplo, si se planteaban antiguamente el problema de por qué los objetos caen, pues es algo que se repite todo el tiempo. Los objetos caen si se les suelta. Y ya después se descubrió que son atraídos hacia el centro de la Tierra. El electromagnetismo se fue observando, experimentando cuáles son las leyes que gobiernan al electromagnetismo. No solamente al magnetismo, me refiero de imanes, sino cómo se relaciona la electricidad al magnetismo y viceversa, el magnetismo a la electricidad, y que finalmente construye todos los aparatos que tenemos, etcétera, etcétera. Las células, bueno, los tejidos, ¿no? Cómo funcionan, estuvieron viendo los patrones. Y hasta como digo, en la psicología, los patrones de comportamiento, que lo que van haciendo las personas una y otra vez, incluso de distintas culturas, ¿no? Hay patrones o comportamientos que se van repitiendo. Y eventos, ¿no? Fenómenos. Bueno, y a base de esto hay un planteamiento del problema, como dije, hay un problema que se quiere resolver. Como dije al principio de la clase, la mayoría del conocimiento se surge de resolver un problema. Entonces queremos resolver ese problema. A veces se empieza con una pregunta. Te haces una pregunta a base, pues sí, de un problema que tú quieres resolver, ¿no? Bueno, y después, digo esto obviamente, es para mucho más, por eso está el curso de metodología de la investigación, pero aquí lo digo de manera muy general, muy básica, ¿sí? Ya para eso, para algo más detallado, está el curso de metodología de la investigación. Bueno, sigamos de manera básica. Formulación de hipótesis. Tú le das una posible explicación a tu problema. Las hipótesis son supuestos tentativos que buscan explicar las observaciones y responder a las preguntas planteadas o al problema, cómo solucionar el problema. Entonces, es una tentativa que tú planteas, una posible explicación. Por ejemplo, cuando antes los científicos creían que las cosas se quemaban por algo llamado flogisto, que tenían una sustancia interna llamada flogisto. Entonces, mientras más flogisto, decían hace siglos, decían que mientras más flogisto tenga un objeto, más se va a quemar, más se quemará. Pero ya después se refutó, se vieron que el flogisto no existe, el flogisto, y que las cosas se queman por el oxígeno, y cómo reacciona el oxígeno con la sustancia. Entonces, así hay hipótesis, de una posible explicación del problema, como el origen del universo también. Son las teorías. Ninguna es ley, no se sabe cómo inició el universo. El Big Bang es una teoría, no se ha comprobado que es cierto. No lo tomen como verdad. El Big Bang no es verdad, porque es una teoría, es una hipótesis, un supuesto. No se ha comprobado que es verdad. Entonces, de igual manera, se plantea, ¿no? Cómo surgió el universo, etcétera. Bueno, entonces, y así, con infinidad de problemas, ¿no? Y de preguntas que no se puede hacer. Luego el diseño experimental. Tú vas a hacer un experimento que modele tu problema. En el caso de la medicina, se hace un control, digamos que se propone si tal fármaco es la solución, reduce los síntomas de tal enfermedad. Entonces, ese es su problema, digamos. ¿Acaso tal fármaco reduce los síntomas de esta enfermedad, ¿no? De tal y tal. ¿Cómo se diseña experimentalmente? Bueno, se crea tres grupos, dos o tres. Un grupo, los tres grupos van a estar enfermos. Un grupo se le va a dar el medicamento propuesto, el que se va a experimentar si sí cura, si sí reduce las molestias. A otro grupo se le va a dar un placebo, es decir, van a creer que se les dio el medicamento para ver si no hay un efecto de que el creer, ¿no? El creer que te cura. Y a otro grupo se les va a dar, no se les va a hacer nada, ¿no? O se les va a dar el tratamiento habitual, el común que hay para esa enfermedad. Y así se compara si el nuevo medicamento es mejor, ¿no? Que el tratamiento habitual.
Y se hace estadística, todo esto es mucho más amplio para ver si efectivamente. Es un diseño experimental básico en el caso de medicina. Y hay otros de otro tipo, por ejemplo, en física, se hace un modelo, intenta recrear el fenómeno observado. En física, en muchas ocasiones, se intenta recrear el fenómeno observado en el laboratorio, se intenta hacer una reproducción a escala del fenómeno. Es decir, si queremos experimentar sobre el calor o una máquina, no sé, una combustión en una máquina, se va a hacer un modelo pequeño, una máquina pequeña, y se va a hacer ese experimento, ¿no? Sobre esa combustión, digamos, o sobre cómo trabaja esa máquina, etcétera. Entonces, en el caso de la física, la química, se hace una reproducción a escala más pequeña del fenómeno, y así se le observa. O también, por ejemplo, Mendel, que hizo cientos de cruces de chícharos, ese fue su experimento. Cientos de veces hizo el cruce de chícharos y así observó cómo se heredaban las características. Entonces, ese es el diseño experimental. Y el siguiente paso, bueno, lo realizas, ya que lo diseñas, lo realizas, como ya estuve explicando, ¿no? Se analizan los resultados por medio de técnicas estadísticas. Siempre se ocupa la estadística. Entonces, la estadística digamos que nos brinda el valor más común, ahora sí que el que se repite más veces y ver si efectivamente es válido. Si, por ejemplo, del medicamento, si efectivamente es mejor que el tratamiento habitual o si hubo un engaño, ¿no? Por lo del placebo. Entonces, para eso está la estadística. Y ya se ha desarrollado hoy en día, 2024, tanta herramienta estadística que sí, nos brinda pues sí, una gran certeza, ¿no? De los resultados. Y ya se comunican los hallazgos, ya si los hallazgos estadísticamente son muy fuertes, digamos que se repite muchas veces, que sí se va a repetir todo el tiempo, como en el caso de Mendel, de los chícharos, que ese cruce y esas leyes que dijo de la herencia, como si se repiten todo el tiempo, se le va a llamar ley. Eso es importante decirlo, a ver, aquí lo digo. Cuando algo se diga que es una ley, es algo que efectivamente, ya siguiendo el método científico, se va a saber que es verdad. Siempre ocurrirá, siempre va a ocurrir. Como cuando les digo, cuando hay una reproducción, a la hora que se cruzan mujer, varón, hembra, macho, siempre se van a cumplir las reglas de genética que dio Mendel. Y es por eso que ahora se llaman leyes de la genética o leyes del electromagnetismo, ya que se vio que siempre se están ocurriendo esas ecuaciones o esas reglas del electromagnetismo, después ya se les llama ahora leyes del electromagnetismo, porque son reglas que siempre se van a estar ocurriendo. Y una teoría es algo que no se sabe si siempre ocurrirá. Puede ser mentira, eso hay que decirlo. Por eso está teoría del Big Bang, teoría de la evolución. Todavía no se ha comprobado. En pocas palabras, no se ha comprobado. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque la gente, digo, no es la culpa de la gente, porque así lo manejan pues sí, los libros y, bueno, ¿cómo lo diré? Es que en muchas ocasiones no se enseña la ciencia como debe ser, por medio de los hechos. Se enseña a base de la ideología. El Big Bang y la evolución ya se ha vuelto casi una ideología. Entonces, por eso es que ese es el error en el que se cae en muchas ocasiones. Entonces, hay que tener eso bien en cuenta, ¿eh? Bueno, entonces, este, dudas, bueno, si tienen dudas, me escriben ahí a los comentarios del video. Opiniones también, me escriben ahí a los comentarios. Entonces, este es el método científico, a grosso modo, de manera muy resumida. Este, para una mayor explicación sobre esto, está el curso de metodología de la investigación, como había dicho. Hay que saber lo que enseña también el método científico en la parte de investigar el problema. La información, investigación bibliográfica, es hacer un balance de la información.
Es lo que no hace la ideología. La ideología se guía por el sentimiento o porque te lo dice tu líder. Esa es la ideología. El líder, tú sigues ciegamente lo que te dice el líder, político o en turno, o ideólogo, ¿no? Ideólogo. Pero la verdadera investigación científica, tú haces un balance de la información, ves las distintas perspectivas, las distintas fuentes y tú haces un balance de la información, ¿sí? Entonces, eso hay que hacer un balance de la información, lo cual muchas veces hoy en día no se hace. Bueno, entonces vamos a seguir. Hay que decir que la ciencia, este, no puede dar una explicación a todo. A ver, la ciencia, este, puede, este, estudiar lo que puede medir directa por medio de observación o de observación con los sentidos o indirecta, es decir, por medio de un aparato o de una ecuación, como ya dije, ¿no? Que hay cosas que se han descubierto por medio de ecuaciones. Es decir, por ejemplo, la ciencia no puede responder a preguntas como, este, digamos, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento? No, eso no lo puede, ay, espérame. Eso no lo puede responder la ciencia. Cosas de este tipo no lo pueden responder la ciencia, o al menos las ciencias exactas, de que por qué existe el sufrimiento, etcétera. No, no lo puede responder. No es medible esto. ¿Cómo medimos el sufrimiento? Lo único que puede hacer, por ejemplo, la ciencia psicológica es es medir la estadística, qué hacen las personas cuando sufren y así más o menos pues llevarlas al camino correcto, es decir, que lleven acá, cómo vivan con el sufrimiento, sepan cómo vivirlo. Por eso está el dolo, ¿no? Bueno, los que son tanatólogos saben más de esto. Pero en sí, el por qué, la causa de por qué no lo podemos responder. La ciencia, como la psicología de, por ejemplo, de sufrimiento, hablando de sufrimiento, solamente puede responder cómo manejarlo, digamos, cómo manejarlo o cómo vivirlo, pero no puede responder de dónde viene o por qué existe. ¿Sí me entienden? ¿Por qué existe? No puede saber la causa. A eso me refiero. ¿Sí se entiende? ¿Sí me siguen la idea? Por ejemplo, la ciencia, pues sí, estudia la causa de las cosas, ¿no? Digamos, ¿por qué llueve? Sí puede saber la causa. O por qué, digamos, por qué los objetos caen. Sí sabe la causa, porque son atraídos hacia el centro de la Tierra, etcétera. ¿O por qué llueve? Pues porque hay vapores, se condensan y surge la lluvia, ¿no? Entonces, ¿o por qué las gotas son esféricas? Ah, porque las moléculas se acomodan de tal manera que gastan la menor energía. Bueno, eso es algo ya más avanzado, pero sí, sí puedes saber la causa, ¿no? Por ejemplo, de ese tipo de cuestiones, pero no puedes saber la causa principal, digamos, también la ciencia. No puede, a veces, y a veces, aquí lo voy a escribir, la ciencia no puede explicar la causa primera. ¿Qué es esto de causa primera? Digamos, este, ¿de dónde? Digamos, es decir, digamos, pongámoslo en paréntesis. Es decir, ¿de dónde viene todo, digamos? Miren, esto es más como una conclusión mía. ¿A qué me refiero con con que viene todo? Por ejemplo, mira, si alguien me pregunta, a ver, este, ¿por qué por qué algo muy sencillo? A ver, dos sustancias que reaccionan. A ver, déjenme pensar rápido un ejemplo. O digamos, ¿por qué al echarle, o bueno, o hervimos, calentamos agua, ¿por qué se vuelve vapor? Bueno, digamos, esa es la pregunta. ¿Por qué se vuelve vapor el agua? La respuesta, la causa.
Porque las moléculas se empiezan a romper sus enlaces y empiezan a tener más movimiento. Entonces, cuando empiezan a romper esos enlaces y tienen más movimiento, se va del estado líquido al estado gaseoso. En el estado gaseoso, la atracción molecular es menor y las moléculas tienen más libertad de movimiento. Y ese es el estado gaseoso. Esa es la causa, ¿no? Ahora, si me dijeran, pero las moléculas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen las moléculas? Pues ya vendremos. Bueno, porque están formados de electrones, protones, neutrones. Pero ¿de dónde vienen los electrones, protones y neutrones? Porque hay otras partículas más elementales, los quarks y otras partículas. Y otro me dirá, pero entonces, ¿de dónde vienen esas partículas, esos quarks? Pues entonces a lo que me refiero. A veces la ciencia no puede explicar la causa primera, la primera la que causó todo, digamos, las moléculas y todo lo demás. O digamos, o por qué las moléculas, me diría alguien más, otra pregunta, ¿por qué las moléculas tienen ese movimiento? La respuesta es, porque las moléculas interactúan con cuatro fuerzas. Esto es, las moléculas interactúan por cuatro fuerzas. Fuerza gravitacional, fuerza eléctrica, fuerza magnética y fuerza nuclear. En muchas ocasiones llamada fuerte, fuerzas fuertes. Pero alguien me diría, ¿de dónde vienen estas cuatro fuerzas? ¿Y por qué nada más son cuatro? ¿Por qué no hay más fuerzas? ¿O hay otra fuerza, una quinta fuerza? Bueno, se sabe actualmente que solamente existen estas cuatro fuerzas, solamente estas cuatro. Pero si alguien me dice, ¿por qué? ¿De dónde vienen estas cuatro fuerzas? Pues no, la ciencia no lo ha respondido, o no lo puede responder. Bueno, hasta ahora no se ha podido responder. ¿Cuál es esa causa primera, digamos? ¿Por qué existen estas cuatro fuerzas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué son así? ¿Por qué desde el inicio del universo surgieron estas cuatro fuerzas? Eso la ciencia no lo puede explicar. ¿Por qué al inicio del universo, pum, estas cuatro fuerzas son las únicas que existen y que existirán por siempre, ¿no? Bueno, o si el universo sigue, ¿no? Algunos dicen que el universo tiene un fin. Bueno, esa es otra teoría, ¿no? Otro problema, ¿no? El universo tiene un fin, pero bueno, no me voy a ahondar en eso. Entonces, esa causa primera, la ciencia no la puede responder, ¿sí se entiende? Entonces, la ciencia no puede explicar todo. Eso es muy importante saberlo, ¿eh? La ciencia no lo puede explicar todo. No puede saber la causa primera de todo. Esto de causa primera es una idea de Aristóteles, la razón de por qué surge todo. Entonces, y también en muchas ocasiones, la ciencia no puede definir todo. Es importante también saberlo. Por ejemplo, aquí también cito a José Vasconcelos, el gran educador de América, de México, de América. Este, Digo, si me explayo más, me tardaría horas o más clases, pero aquí nada más voy a dar un pedazo de un libro que se llama Lógica Orgánica. El problema de la ciencia permanece excluido. Desarrolla la idea platónica, ¿no? Las ideas de Platón. Dice, en suma, mientras la ciencia busca la causa de las cosas visibles, hemos dejado de lado justamente a ella, ya que nada decimos de la causa en la que tiene principio el cambio. Y mientras creemos explicar la sustancia de aquellas, más bien afirmamos que existen otras sustancias. Pero ¿de qué manera son sustancias de aquellas? Nada decimos. Pues decir que participan de ellas, como ya se ha demostrado, es no decir nada. Es decir, es como dije, de las moléculas, ¿de dónde vienen? Pues protones, electrones, neutrones. ¿De dónde vienen? De los quarks. ¿De dónde vienen los quarks? Pues igual, es como que no se puede explicar la causa primera, a eso se refiere. Y también que no se puede definir todo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez no se puede definir digamos, no puedes definir qué son las piezas. Puedes definir el ajedrez, las piezas de ajedrez, por lo que hacen,
lo que se observa, lo que hacen las piezas. Así en la naturaleza no se puede definir qué son, sino lo que hacen. Es decir, a ver, lo voy a escribir. No se puede en muchas ocasiones definir qué es, qué cosa es, sino se define por lo, por lo que hace, por lo que hace el objeto, el fenómeno. No se puede definir, no se puede definir qué cosa es, solamente se puede saber lo que hace, el efecto. ¿Sí se entiende? Este, así surge la ciencia. La ciencia no puede en muchas ocasiones saber qué cosa es algo, solamente puede saber el efecto, qué cosa hace el fenómeno, cuál es su efecto, que se observa, lo que es lo observado, pero en sí qué cosa es no se puede saber. Piénsenlo como dije, el ajedrez. No puedes decir esta pieza es chiquita, redondeada. No, tú dices, este es el peón, se mueve dos piezas y ya, así se define por lo que hace, no por lo que es, sino por lo que hace. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces, hay mucho más que decir sobre la ciencia. Hay gente que se hace tesis de doctorado por cómo se construye el conocimiento, pero en general espero darles una buena introducción sobre lo que es la ciencia, ¿no? Sobre lo que hace la ciencia, lo que no puede hacer la ciencia o sobre cómo define las cosas, ¿no? Entonces es muy importante saberlo porque incluso hay gente de ciencia, ya sea de carreras de química, matemáticas, física o biología, que aún así estudiando no sabe lo que está haciendo. Me refiero cuando se hace una investigación a veces no sabe definir las cosas, porque precisamente no se ha entendido muy bien esto. Esto como último ejemplo, quisiera aclarar que esto no quiere decir que digamos que la ciencia, o más bien una persona no deba aceptar la existencia, por ejemplo, está el clásico problema de lo divino, ¿no? De Dios. Simplemente Dios, digamos que es algo que no se puede medir, no se ha podido medir. Es algo que se define por o se mide por otros razonamientos. Ya vamos al campo de la lógica. Por ejemplo, hubo un matemático, Kurt Gödel, ¿puedes buscarlo? Kurt Gödel, que demostró la existencia de Dios. Kurt Gödel era, bueno, Kurt Gödel con puntitos, espérame. Bueno, lo buscan, pero bueno, es con diéresis en la O. Este, eh, Kurt Gödel era lógico matemático, doctor en lógica matemática, y demostró la existencia de Dios, que Dios existe, por medio de argumentos lógicos. Y él era doctor en lógica matemática. Entonces, no quiere decir que la ciencia no acepte la existencia de Dios, no. De hecho, todos los científicos de la antigüedad tenían una religión, ya sea catolicismo, evangelista, anglicanismo, luteranismo, una religión tenían. Es decir, que aceptaban la existencia de Dios, la existencia de lo divino. Entonces, no hay que confundir los conceptos. Lógica no quiere decir que creer en Dios es ilógico, no. Más bien, si tú partes de la existencia de algo divino, pues ya tú vas a concluir otros enunciados. O si tú partes de la suposición que no existe algo divino, tú vas a concluir otros enunciados. Ah, bueno, pero o sea, es un interesante debate, pero sí, no quiere decir que no, la ciencia está mal decir que está peleada con lo divino, no. Más bien, hay que desarrollar los argumentos correctos y los criterios correctos. Este, hay filósofos ateos que han defendido la existencia de la iglesia, es decir, a lo que me refiero, que saben que la creencia de lo divino, le da a las personas un sentido, les ayuda en el sentido de su vida. Y ya los que sí creen, bueno, efectivamente creen que todas las acciones tienen un objetivo, una razón de ser ofrecido, ¿no? A esa divinidad, a lo divino que es Dios. Bueno, en el caso de la
Pues sí, las tres religiones principales son monoteístas, hablan de un Dios, un solo Dios que creó todo, ya sea el catolicismo, cristianismo, judaísmo o islam, ¿no? Que son las tres religiones mayoritarias en el mundo. Este, entonces, a lo que voy, en conclusión, la ciencia es un sistema que construye conocimiento y ese sistema sigue, ya sea la lógica, que ya dije, lógica es que un enunciado A implique un enunciado B, pero que estos enunciados siempre también estén unidos a la experiencia humana directamente verificable, repetible y experimentable. Digo, no por eso ello quiere decir que la existencia de Dios no sea observable. Por ejemplo, bueno, hay cosas que la ciencia no puede explicar, experiencias, ¿no? De curaciones milagrosas, etcétera. Bueno, unos saltarán, me querrán, fusilar, ¿no? Pero no, sí hay cosas que la ciencia no ha podido explicar, los llamados milagros, cosas sobrenaturales que sí suceden, y no, no hay que refutarlos, nada más porque tú no quieras, ¿no? Aceptarlo. Hay que aceptar esos hechos que no tienen explicación. Pueden ser quizás una observación directa de eso, ¿no? O indirecta, sería una indirecta. Son repetibles, pues, bueno, si leen historias de santos, verán que hay historias sobrenaturales, cosas que hicieron, ¿no? Sobrenaturales. Entonces, son otros criterios. En este caso, son argumentos enunciados que se dan por cierto que emiten otros enunciados, pero no por ello no quiere decir que es cierto. Es decir, por algo que yo les digo a veces a la gente, dicen que no hay pruebas de la existencia de Dios, pero tampoco hay pruebas de que no exista. No hay ninguna prueba de que no exista, ¿sí me entienden? Tanto quizás me dirán que no hay pruebas de que exista, pero también hay pruebas de que no exista. ¿Sí me entienden? Hay un problema efectivamente de conocimiento. No hay pruebas de que exista o que no exista. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, construir el conocimiento científico no implica hacer a un lado inmediatamente otra suposición. Hay que tomarla en cuenta, hay que ver la bibliografía y hay que hacer una conclusión, ¿sí? Bueno, entonces, incluso José Vasconcelos, les digo, el educador de América, él era muy católico. En todos sus libros habla de Dios, en todos sus libros habla de Dios. Entonces, él fue un filósofo. Lean sus libros, realmente habla de la filosofía, de la ciencia. Es increíble como lo que nos expone José Vasconcelos, ¿no? Lo voy a mencionar más a José Vasconcelos, sus libros, en la próxima clase, en la clase este, de conocimiento, en el bloque 2 de conocimiento. Bueno, me tardé más de lo que esperaba en este video, pero bueno, espero que al menos se haya entendido un poco la idea de cómo construir el conocimiento o en general el conocimiento científico. Bueno, nos vemos en el siguiente tema.